que la puedo leer, la tengo acá. Reacción de un anión o catión, o de ambos, con el agua, que nada Ajá. más afecta al pH de la solución. O sea que los dos reaccionan con el agua. Bien. ¿Y en qué me tengo que fijar? Yo tengo, ahí dijeron cloruro de sodio. Me tengo que fijar de dónde proviene. ¿De dónde proviene el anión cloruro? Entonces, ¿qué conclusión sacan de eso? Bien. ¿Y las bases débiles o los ácidos débiles, que son el conjugado, hidrolizan o no hidrolizan? No hidrolizan. Bien. Pero, por ejemplo, si yo tengo nitrato de amonio, ¿qué pasa? Porque el nitrato, es cierto, viene del ácido fuerte, que es el ácido nítrico, entonces el conjugado es débil y no hidroliza. ¿Qué pasa con el catión amonio? ¿De dónde viene? Ajá, y dijimos que el amoníaco era una base fuerte o débil. Débil. Entonces, bien, ¿hidroliza o no hidroliza? Sí. Y ahí, ¿cómo lo voy a plantear? Tengo que agarrar el catión amonio, lo hago reaccionar con agua para que me dé amoníaco más el protón. ¿Y esa K es una K ácida o una K básica? ¿O es otra cosa? Si estamos hablando de hidrólisis. La KH, que es la constante de hidrólisis, que es igual a K-water sobre la K ácida. O sea que K-water es siempre 1 por 10 a la menos 14. Y si ustedes tienen el dato de la K ácida, van a poder calcular cuál es la K de hidrólisis. Y con eso, de ahí sí van a despejar X para sacar la concentración de protones y el pH. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más teníamos? Bueno, y después empieza el buffer. ¿Qué es un buffer? Bueno, pero de cualquier ácido o de cualquier base. Yo tengo ácido clorhídrico, puedo formar un buffer. No. ¿Por qué? Bien, ¿quiénes forman un buffer? Los ácidos o las bases débiles y su sal conjugada. Por ejemplo, si tengo el amoníaco, que es una base débil, ¿quién es el ácido conjugado, que es la sal, digamos, el catión de la sal, que sería el ácido conjugado del amoníaco? Lo dijimos hace un rato. Si yo tengo el amoníaco, que es una base débil, ¿con quién va a formar un buffer? Tengo que tener una sal de amonio. Si tengo el ácido acético, que es una base, un ácido débil, ¿qué voy a tener que tener? ¿Qué sal? El ácido débil es ácido acético. Voy a tener que tener una sal que tenga la base conjugada del ácido débil, que es el acetato, no sé, acetato de sodio, acetato de lo que sea. ¿Se acuerdan? Bien. Ahí tengo que tener cuidado, ¿sí? Y ahí generalmente en los ejercicios de buffer empiezo a usar todo lo que es. Tengo que plantear siempre los equilibrios. La sal la voy a plantear como una disociación completa, pero después la base débil o el ácido débil, recuerden que está en equilibrio, entonces voy a tener que jugar con la K básica, la K ácida, la constante de hidrólisis y todo para poder calcular lo que me piden, ¿no es cierto? De eso hicimos varios ejercicios. Otra cosa que tenían que tener en cuenta era que si esa sal, si ese, por ejemplo, el catión de amonio, si lo ponen en agua, ¿qué les daba? Amoníaco más hidróneo. Ese pH que van a calcular, ¿le puede dar básico?
Claro, en cambio, si tuvieran algo que les da oxidrilos, recuerden que ustedes calculan, lo llaman X, pero es representado los protones o los oxidrilos, siempre que sea concordante. Después, había una ecuación que le servía, que era la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿para qué? Porque le relacionaba justamente el pH con el pKa, por ejemplo, si fuera un ácido débil, ¿sí? Más una relación logarítmica de las concentraciones de la sal y la concentración del ácido. Entonces ahí le pueden preguntar cuándo el pH de un buffer es igual al pKa del ácido, por ejemplo. Eso significa que la sal y el ácido débil van a tener que estar en concentraciones iguales, ¿sí? ¿Se dan cuenta de la sutilidad? Y si le dicen, siempre van a tener que elegir un buffer, ¿no es cierto?, que sea útil, porque recuerden que no son útiles en cualquier rango los buffers. Entonces, ¿en qué se van a tener que fijar para elegir un buffer? Justamente en la K ácida o la K básica del ácido o la base débil que tienen. ¿Y cuál es el rango generalmente, por ejemplo, en el que funciona un buffer de pH? ¿Entienden? Viene de resolver esa ecuación. Perfecto. Después véanse los videitos del ejercicio de buffer, porque eso me parece que está bueno verlo, tipo el ejercicio 10, el 11, que ahí les va hablando todo de cómo varía el pH, si ustedes le agregan ácido, si le agregan base, y lo compara con qué pasaría si no tuvieran un buffer y cómo cambiaría el pH si tuvieran agua. ¿Se acuerdan? Eso está bueno, repásenlos a esos videitos. Después vimos qué iba pasando con el pH durante una titulación, durante una valoración. Eso lo hicieron también en el labo. ¿Me quieren comentar algo de eso? ¿Qué van haciendo? ¿Cómo se hace una valoración o una titulación? Bueno, se va agregando de a poquito. No me acuerdo en este momento cuál era, qué era que íbamos agregando, porque hicimos varias en el laboratorio. Y ibas midiendo el pH de a poco, entonces después ibas viendo cómo aumentaba el pH y cuando se ponía, creo que era con el indicador, el biftalato. No. Entonces, El biftalato es el patrón primario generalmente. bueno, no me acuerdo cuál era que hacía que se ponga rosa. Entonces, ese era como el punto de equilibrio del pH. Pero Ese, Stalerina, no me acordaba. ¿cuál es la función del indicador? Es como que te termina el punto de equilibrio, se podría decir. No, ahí hay dos conceptos y les voy a preguntar que me diferencien uno de otro. El punto de equivalencia y punto final. ¿Se acuerdan la diferencia? Sí, lo que estaba comentando recién Camila es lo que yo veo, ese cambio de color evidente que en este caso de ese indicador, pueden usar distintos indicadores, ya lo van a ver si hacen el curso de analítica. Lo que yo veo con mis ojos, porque yo desde la bureta largo algo que tiene una concentración conocida y en el del Meyer tengo algo que tiene una concentración desconocida, y ese cambio, sí, depende de dónde vaya, si es de fucsia a incoloro o de incoloro a fucsia, justamente tiene que ver con el viraje del indicador. Cuando yo hago los cálculos, ¿eso cuando ocurre? Cuando el número de moles, ¿sí?, de la base es igual al número de moles del ácido, lo que quiere decir que estoy neutralizando en una valoración o titulación ácido-base. Cuando eso yo lo hago en cálculos, no se llama punto final, sino que se llama punto de equivalencia. Esa es la diferencia. ¿Importa yo cuánta agua? Ustedes seguro que cuando pusieron en el Ermeyer pusieron una cantidad que le dijeron, pongan 10 mililitros de lo que no conocen ahí, que ya estaba preparado y que tenían que determinar la concentración, o sea, que no conocen la concentración, y agréguenle un poco de agua. Y si Milagro le agregó 5 mililitros de agua y Julieta le agregó 10, ¿cambia eso? ¿Y eso por qué no cambia? Porque yo lo que estoy determinando es el número de moles. Y no importa si lo voy a tener más concentrado, o sea, voy a tener más agua o menos agua, porque no estoy cambiando el número de moles. ¿Se entiende?
Yo lo que voy a hacer reaccionar con lo que voy a tirar desde la bureta es los números de moles que están presentes ahí. ¿Van a cambiar si le pongo más o menos agua? Eso lo puedo agregar más o menos agua para ver mejor el color y demás, pero no me va a cambiar nada. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué pasa si yo decido titular, por ejemplo, ácido fosfórico, cuya fórmula es 3 átomos de hidrógeno y como sería H3PO4, como les gusta decir a ustedes? Cuando yo hago la titulación, ¿qué voy a ver? Ejercicio 14 de la guía. No, exacto. Exacto, va a pasar con el carbonato, ¿sí? Va a pasar en el ácido sulfúrico, voy a tener dos protones. Eso quiere decir que son polipróticos, es decir, voy a ir neutralizando de a un protón por vez. ¿Cuántas constantes ácidas va a tener el ácido fosfórico? Entonces, tres. Y me voy a tener que fijar en qué, en cuál es justamente el que yo esté. Porque si me dicen, quiero titular para determinar el segundo, voy a tener tres saltitos. En el segundo, bueno, voy a usar la segunda constante ácida. Eso también lo tienen que tener en cuenta. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, para tener un buffer, repasando, ¿qué van a necesitar siempre? Van a tener, bueno, van a tener que hacer cálculos de cuánto volumen, cuántos moles y demás, pero ¿cómo se forma el buffer? Siempre un ácido o una base débil más su sal del ácido o base conjugada, depende de lo que sea. ¿Eso les queda claro? Bien. ¿Tienen alguna duda con algún ejercicio numérico? Creo que habíamos resuelto casi todos, pero... Si no, pasamos a la guía de electroquímica. Bueno, van bien, ¿no? No es que estoy preguntándole de malo, sino es que los estoy preparando un poquito para lo que viene, porque en algún momento van a tener que dar el final. Y ese tipo de preguntas, primero, ahora estamos tomando virtual, se les da un examen escrito, que es un poquito más difícil que los parciales, pero después tienen que pasar a defender y se les puede preguntar sobre lo que hicieron o sobre cualquier tema de la materia, ¿sí? Entonces lo que tienen que mostrar ustedes es la capacidad de integrar todos los contenidos, ¿sí? Pero con este tipo de preguntas así. ¿Quieren que vamos a electroquímica? Dale, Bueno, dale. ¿quién quería hacer una pregunta concreta de esto, de algún ejercicio? Yo quería preguntar sobre el 15. A ver, para que lo busque. Lo tengo acá. Usando los potenciales de reducción en condiciones estándar, ¿ese? Sí, sí, ese mismo. Bien, usando los potenciales de reducción en condiciones estándar, indique las reacciones que ocurrirán en el ánodo y en el cátodo y calcule en cada caso la diferencia de potencial mínima que va a necesitar para producir la electrólisis. ¿Cuál es la diferencia de una celda electrolítica con una celda galvánica? Que la celda electrolítica, vos tenés energía eléctrica y la pasan a energía química, Ajá. y la celda galvánica es al revés. Tenés energía química y la pasas a energía eléctrica. Bien, ¿se entiende? Si ustedes tienen que dibujar una celda y demás, saben hacerlo. Indicar dónde ve el ánodo, dónde ve el cátodo y todo. Sí. Bien. Bueno, la función de puente salino. Pero, claro, exacto.
Bien, ¿cuál es la duda que tenés del 15? Entonces, tenés que hacer una electrólisis. Lo que tenés que plantear es para cada caso, si vos tenés, por ejemplo, una solución de sulfato de zinc, tenés que plantear cuáles son las posibles oxidaciones que pueden ocurrir y cuáles son las posibles reducciones. ¿Dónde va a ocurrir la oxidación? Y la reducción en el cátodo. Bien. Entonces vos tenés sulfato de zinc y agua, ¿no es cierto? Porque es una solución acuosa. ¿Qué hacen ahí? ¿Cuál es la posible oxidación que tiene? El zinc más 2, porque en el sulfato de zinc tienen el zinc como zinc más 2. ¿Se puede oxidar? ¿Cuál va a ser la única oxidación posible entonces que va a ocurrir en el ánodo? El agua, que se va a oxidar a qué? A oxígeno, protones y electrones, ¿no es cierto? Camila. Sí, sí, lo que a mí me confundía es que al lado, ponerle de cada uno dice electrodos inertes, eso es como No, que es para que no consideres otra cosa, o sea, que no va a estar reaccionando a otra cosa. En el que tenés que tener en cuenta es que, por ejemplo, en el cloruro, en el que te dice que es fundido, que es el cloruro de sodio, es distinto de que el cloruro de sodio acuoso. ¿Por qué? Porque si el cloruro de sodio fundido, solamente tenés sodio y cloro, o sea, no tenés el agua que puedes considerarla como una oxidación posible o una reducción posible, como es en el caso de cuando es acuoso. ¿Se entiende? Ah, ahí está. Sí, sí, Y sí. si te dice el sulfato de cobre con electrodo de cobre, ahí también puedes considerar, ¿sí? Como vos estás viendo el comportamiento del cobre y tenés un electrodo de cobre, puedes considerar la oxidación o la reducción del cobre. De hecho, en ese inciso en el E, vas a trabajar, te va a dar una de la celda que va a venir uno de la oxidación del cobre y el otro de la reducción del cobre, porque los potenciales te dan mejor que con agua. En el F, que te dice sulfato de cobre, electrolito inerte, ¿qué vas a considerar? ¿Quién se puede oxidar? ¿El cobre o el agua? ¿Y quién se puede reducir? Si es una solución de sulfato de cobre y el electrolito es inerte. Electroinerte, perdón. ¿Cómo? Eh, ¿Cuál es la reducción? O sea, la oxidación va a ser el cobre que pasa a cobre más 2 o el agua que puede pasar a oxígeno y protones. Después se tienen que fijar en los potenciales de reducción según la tabla. Pero ¿quién se puede reducir en el cátodo? Claro, exacto. ¿Y quién se va a oxidar? Claro, así le tienen que pensar. ¿Se dan Sería como cuenta? en el primer caso. ¿Se entiende? Sí, 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 ahí está. Muchas gracias. Bien. Y saben que siempre la tabla tiene los potenciales como potenciales de reducción y cómo se calcula el E de celda. O sea, no tienen que dar vuelta a nada, más allá de que ustedes estén considerando una oxidación y demás. Van a calcular o sea, dan vuelta a la reacción si quieren, pero los E de reducción usan siempre los de la tabla, los E0 de reducción y hacen cátodo menos ánodo, ¿sí? Para no hacer macanas, ¿se acuerdan? Bien. Después con la electrólisis también se relaciona el tema de poder calcular, ustedes tienen por ejemplo, usar la ecuación de Faraday, ¿se acuerdan? Eso es importante, pues eso se toma muchas veces. Le damos un tiempo, una corriente y con la constante de Faraday, ustedes tienen que saber cuántos moles están involucrados, ¿sí? O cosas así. ¿Se acuerdan? Como en el ejercicio 19 creo que tienen algo de eso. Eso se toma mucho, por ejemplo, muchas veces. Eh, bueno, siempre saber armar la pila. ¿Qué pasa para que sea espontánea? ¿Cómo tiene que ser el E de la celda? Bien. ¿Y eso lo pueden relacionar con el delta G o no? ¿Cómo se relaciona el E de la celda con el delta G? Ujú. Bien. El E0 dijimos que tiene que ser positivo para que sea espontáneo. El delta G tiene que ser positivo también, ¿no es cierto?
No, justamente tiene un menos porque uno es positivo y el otro negativo. Recuerden lo que vimos en termodinámica. Y también podían relacionar el delta G0 con el valor de la constante de equilibrio. O sea, ustedes pueden calcular un dato termodinámico, ¿sí? Un parámetro termodinámico como la constante de equilibrio a una determinada temperatura si conocen el E0, porque pueden conocer el delta G. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Ver quién es mejor agente oxidante, quién es mejor agente reductor, eso también tienen que saber. Escribir una pila, ¿se acuerdan? Escribirla, no el dibujito, sino escribirla con... ¿Qué ponen? Siempre en el dibujo y en la escritura, a la izquierda, ¿quién va? El ánodo. El ánodo, ¿sí? Y va la oxidación, ¿sí? Ponen las concentraciones, los estados. ¿Qué significaba una barra y qué significaban dos barritas? Una barra. Sí, Dolfina. No, que una es cambio de estado y dos, el puente salino. Claro, es interfase. Tengo una cosa sólida y una cosa líquida, por ejemplo, o una cosa sólida y un gas, ¿sí? Porque el electrodo es sólido. Y luego el puente salino. Exacto. Y también, bueno, tienen que saber dibujarla, decir el signo del ánodo, el signo del cátodo. Por ejemplo, en electrólisis, también tengo dos vasitos separados, como en la pila de Daniel. No, y no hay puente salino, ¿sí? Ese tipo de cosas se tienen que dar cuenta, ¿sí? ¿Qué más hay de importante acá? A ver, de acá de electroquímica. Bien, ¿qué decía? Cuando se electroliza una solución acuosa de sulfato de potasio utilizando electrodo de platino, se observa desprendimiento de hidrógeno en el cátodo. ¿Sí? Claro, te dice, ¿cuál de los siguientes gases es de esperar que se formen en el ánodo? Y se puede esperar oxígeno en el ánodo porque es la única especie que, digamos, posible de oxidarse va a ser el agua, y el agua se oxida a oxígeno, justamente. Bien. Muchas veces, no hicieron electrólisis en el laboratorio, pero muchas veces, no me acuerdo si era en esta o en la otra facultad, le hacíamos hacer electrólisis y veíamos, por ejemplo, el desprendimiento de los gases, se ve con una burbuja, entonces, sobre el electrodo. Y le decimos, bueno, ¿y este gas cuál puede ser para identificar? Bueno, este es oxígeno, porque se desprende oxígeno. Y en el otro, y es un gas, pero también se empieza a sentir olor a cloro, o sea que evidentemente se está desprendiendo cloro, ¿sí? Todas esas cosas están buenas hacerlas en el experimento. Pero bueno, no sé si llegan a hacer electrólisis, creo que no. ¿De qué? ¿De cloruro de sodio? Bueno, pero si pones el almidón, ¿ves? Bien. ¿Y el oxígeno lo vieron? Las burbujitas. Bien. Por ahí lo que tiene el laboratorio es que ayuda mucho más a fijar estas cosas, ¿no? Que si no, como que en el papel queda como muy abstracto y bueno, es la ventaja de verlo. ¿Qué otra cosa? Bueno, Ahí me estaba sí, fijando. Ay, perdón. decime. Y me quedó el 14B y C sin hacer, porque hice el 14B y me dio mal. Y bueno, y el C estaba relacionado y no lo pude hacer. El 14 es la oxidación de yodo a iodato con nitrato que se reduce a dióxido de nitrógeno. ¿Ese? Sí, eso. Lo primero que le preguntaba era la masa de yodo que se oxida con un mol de electrones. Lo que tienen que plantear es, bueno, el yodo que pasa a iodato, ¿cómo les quedó esa es mi reacción? Pero fíjate que tenés, el yodo es molecular y el iodato tenés que ponerle un 2, me parece que te quedan 10 electrones, ¿o no? Sí, a mí me quedaron 10.
Bien, o sea, te queda iodo más 6 agua, que te da 2 iodatos más 12 protones más 10 electrones. Sí. Bien, y la del nitrato que pasa a dióxido, se está reduciendo el nitrato, ¿no es cierto?, a agua más dióxido. Entonces tengo que poner también de los reactivos 2 protones y es un electrón, ¿o no? Ah, esa creo que la tengo mal. Y multiplican todo por 10. ¿No? A ver, les voy a compartir pantalla para que veamos. ¿Ven? ¿Ven, chicos? Sí. Esto es lo que yo les decía. Y acá tienen nitrato, lo multiplican por 10, reacomodan. La cosa es que la reacción neta que les queda es esta que está acá en negrita. ¿Sí? Y les pregunta, la masa de yodo que se oxida con un mol de electrones. Bueno, ¿cuántos moles de electrones tengo acá yo? Se están intercambiando 10, ¿no es cierto? Entonces, 10 para un mol de yodo, que pesa tanto, eso lo saben por la tabla, para un mol, van a sacar la cuenta, va a ser 10 veces menos. ¿Me siguen? Sí. Y después, el número de moles de nitrato que reaccionan con la masa de yodo. Un mol de yodo reacciona, o sea, la relación es estequiométrica, son 10 moles de nitrato, ¿o no? Perdón, de nitrato, no de nitrito. Si no, no reaccionan. Un mol de yodo es 1 a 10 le queda. Sí, le quedó así. Claro. Bien. Y si ahora tengo 0,1, que es lo que yo tenía en A, va a ser 1, o sea, 10 veces menos también. Y los gramos de yodo que reaccionan con un mol de nitrato, si con un mol de nitrato dijimos que reaccionaba 0,1 mol de yodo, es multiplicar eso por el dato del peso que ya tenían y les da 25,38. ¿Se entiende? Es Sí. medio, más que nada estequiometría. Claro, me había quedado mal la reacción y por eso me había dado. Buenísimo. Profe, Sí, Gracias. pero ¿me podría mostrar el 15A? ¿Cómo lo hizo de ahí, así, para seguir el ejemplo? este es lo que te decía recién. La única oxidación que puede ocurrir es la del agua. A oxígeno, protón y electrón. Ah, claro, lo tenés que plantear así como por pasos, como Claro, para... siempre planteas las oxidaciones posibles y las reducciones. Y después te fijas a cuál le da mejor el potencial para que ocurra. ¿Sí? Dale, ahí está, sí, muchas gracias. De nada. Uy. ¿Y más o menos estamos? A ver, ¿qué otra cosa necesitan saber de acá? Bueno, obviamente esto está asociado a redox. Saber calcular la FEM de la pila, relacionarlo con el delta G, con la constante, escribir una pila, calcular delta E, como les decía, y después saber cuál es el agente reductor, cuál es el agente oxidante. Eso se acuérdense siempre. El agente reductor es el que se oxida, porque reduce al otro. Y el agente oxidante al revés. Esto que estuvimos viendo recién. Después la electrólisis. Y después también recordar todo esto de la constante de Faraday, la corriente y la cantidad de carga que pasa, ¿sí? Porque eso es importante para poder hacer cálculos, por ejemplo, cuando se está haciendo una electrólisis para depositar sobre algún, no sé, metal, se deposita algo, ¿sí? No sé si quieren preguntar algo más, seguro que si quieren estudiar para el parcial de mañana. No sé si quieren, tienen que ir. Igual, de todos modos, chicos,
por ahí, si quieren dedicarle a estudiar lo que rinden mañana, que muchos de ustedes rinden, después pueden repasar de vuelta el fin de semana y yo les ofrecí otra consulta el lunes a las 4 también. Así que si les llega a surgir alguna duda, independientemente de escribir en el foro, que siempre pueden escribir, se conectan el lunes a las 4 y hacemos la consulta. Pues ya el martes es el parcial, ¿sí? Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Yo por mi parte no pregunté esa duda del 15, que era el que tenía, y voy a ¿Quedó hacer claro? después porque me atrasé. Sí, me atrasé un poquito porque tuve que rendir ayer. Así que Están todos nada. a full. Sí. Estamos todos a full. A mí también se me junta el ganado con la otra facultad, tengo que hacer el parcial, las consultas, recuperatorios, todo. Pero bueno, ya pasa, ya llegamos hasta acá, ya estamos. Sí. No Es lo voy a duro, pasar ahora que ¿qué? dijeron al principio del cuatrimestre. Aprueba nada más, no sé, 5 alumnos de 100. ¿Quién Me voy a dijo dejar eso? ahora. Sandra, fue una exageración igual, pero Sandra dijo que no aprobaban muchos Igual sistemas. los recursantes también nos metían mucho verso de que era muy complicada y cosas así, entonces... ¿No les pareció tan así? No, o Es sea, sí, pesada. no es fácil, pero, o sea, no era Ayuda mucho No, los imposible. no es una cosa de seminarios. otro mundo. Claro, no, no me parece imposible. Claro, y sí. Sí. Ustedes es la primera vez que la hacen todas ustedes a la materia. Sí, yo sí. Sí. Igual también la damos en el Sí, primer yo también. semestre, pero generalmente